caballo de Troya es uno de los mitos más universalmente reconocidos. Luego de 10 años de sitiar Troya, el ejército griego, sin esperanza de ver la victoria, finge que se retira, pero deja a las puertas de la ciudad, supuestamente como un obsequio, una escultura de madera con la forma de un caballo. Ingenuos, los troyanos meten el caballo a la ciudad y por la noche, mientras duermen, de dentro de la escultura sale un comando de soldados griegos, abre las puertas de la ciudad, rompe el cerco, allí los esperan sus colegas, victoria al fin. ¿Es un hecho histórico o es fantasía totalmente desbordada? Lo cierto es que 3000 años después la metáfora persiste ante una lucha que parece imposible. A veces el enemigo sale de dentro y vuelve posible la victoria. Hoy en Simbiosis con la Genética Molecular, Salvador Uribe nos va a ayudar a seguir un poco la versión biomédica del mito. La historia es cómo vencer a algo tan horrible como epidemias de dengue que no hemos podido por siglos y se logra precisamente inoculando microbios en el mosquito que lo transmite. Antes de eso, Aleida Rueda le pone detalles a la historia del mosquito egipcio y su caballo de Troya, una bacteria con nombre improbable, Wolbachia. Nadie es especialmente fanático de los mosquitos, pero hay de mosquitos a mosquitos. El más común, conocido científicamente como Culex pipiens, tiene una agresividad baja. El mayor riesgo que corremos con él es que su molesto zumbido nos quite el sueño o nos deje una incómoda picadura. Pero hay otras especies de mosquitos cuyos riesgos son mucho más preocupantes y que son los protagonistas de esta historia. Con ustedes, el Aedes aegypti, mejor conocido como el mosquito de la fiebre amarilla. La hembra suele colocar 400 huevos en agua, los cuales se desarrollan en unos cuantos días. Como adulto, puede vivir entre 1 y 2 meses. Les encanta el agua estancada y limpia para reproducirse. Y ahí, como lo ven, es el responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, el chikungunya o el Zika. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2014 se registraron los primeros 83 casos confirmados de chikungunya. En 2015 ya había 11.577. Luego bajaron a 757 en 2016 y en 2017 solo fueron 61. Para el Zika hubo 15 primeros casos en 2015, que se convirtieron en 7.560 en 2016 y bajaron a 3.260 en 2017. Pero quizás la enfermedad más preocupante es el dengue. De los 1.700 casos confirmados en el año 2000, hemos pasado a poco más de 14.000 en 2017, con intensos picos de más de 50.000 casos en 2007, 2009, 2012 y 2013. Quien ha padecido estas enfermedades sabe bien que la fiebre, los dolores de cabeza y los dolores de músculos y articulaciones pueden llegar a ser tan intensos que lo pueden dejar a uno en cama, hasta 7 días en el caso de Zika y dengue y hasta 6 meses en el caso de chikungunya. Pero no todos son tan afortunados. En los grupos más vulnerables, como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, se han registrado incluso decesos. Los mosquitos y los virus pues se dan en regiones tropicales o subtropicales y pues México tiene este tipo de climas y efectivamente sí son un problema de salud importante y bueno, no sé si debamos encender las alarmas, pero sí estar preparados y buscar estrategias para poder combatir la transmisión de estas mismas, ¿no? La gravedad de la situación nos lleva de nuevo al presunto culpable, el Aedes aegypti. Hay que decir que tiene solo parte de la responsabilidad. Otro probable responsable del aumento de estas enfermedades es el cambio climático. De hecho, el informe más reciente del IPCC afirma que si llegamos a los 2 grados de calentamiento en la temperatura global, habrá un aumento en el número de mosquitos y más personas en riesgo dependiendo de dónde vivan. Pero eso es parte de otra historia. Volvamos a nuestro presunto culpable. Si este es en buena parte responsable de los miles de casos de dengue, chikungunya y Zika, entre otras enfermedades, ¿qué hacemos? ¿Existe algo para detener este vector?
Para nuestra fortuna, lo hay. Es una bacteria y se llama Wolbachia. Wolbachia es un género de bacterias gram negativas pertenecientes a las rickettsias, que son parásitos o simbiontes intracelulares estrictos. Se replican en las gónadas, es decir, en los ovarios de los insectos. Más del 60% de las especies de insectos conocidas poseen Wolbachia, además de que también ciertos nemátodos las pueden llevar en sus gónadas. El método Wolbachia funciona así. A un grupo de científicos australianos se les ocurrió introducir la bacteria en los mosquitos Aedes aegypti. Luego tomaron esos mosquitos y los infectaron con dengue. Y lo que descubrieron fue impresionante. El virus no creció bien dentro del mosquito y si lo hacía, no podía ser transmitido al ser humano. El siguiente paso fue construir espacios cerrados en el norte de Australia y los llenaron con mosquitos locales. Luego introdujeron a los mosquitos con Wolbachia y comprobaron que se podía esparcir en la población original, lo cual prueba que puede servir para contener la transmisión del dengue. Al estar presente Wolbachia en los mosquitos infectados, va a estimular el sistema inmune de estos mismos y entonces cuando los virus lleguen van a ser atacados y van a ser eliminados. Otro fenómeno que parece existir es la competencia por algunos recursos que tiene el mosquito entre las Wolbachias y los virus. Las Wolbachias les ganan a los virus y entonces el virus no puede infectar y no se puede transmitir. Han pasado 7 años desde que se hizo la primera prueba piloto en North Queensland, en Australia, y se liberaron los primeros Aedes con Wolbachia. Desde entonces, en ese lugar no se han vuelto a registrar casos de dengue. El éxito australiano ha llevado a otros 11 países a hacer pruebas similares, entre ellos México. Estamos todavía en proceso de hacer las primeras liberaciones. Las primeras liberaciones todavía no se han hecho aquí en Baja California Sur. Estamos todavía en la etapa de producción dentro de la unidad de bioensayo en Baja California Sur. Es necesario tener varios requisitos. Una vez que nosotros socializamos el proyecto con la ciudadanía y que hubo una aceptación del 90%, los invitamos a participar de manera voluntaria y una vez reclutando los voluntarios que tengamos en las colonias que van a ser el primer plan piloto, entonces tendríamos ya la posibilidad de liberar los mosquitos. Se va a hacer a través de huevecillos. Esos huevecillos los van a criar en esas casas de voluntarios. Esto estamos pensando que va a ocurrir aproximadamente en 2 semanas. Estamos a punto de vivir la primera liberación de mosquitos con Wolbachia en México. A finales de este año, el equipo de Elmer Tarazón liberará los primeros huevecillos en La Paz, Baja California, una ciudad con tasas de dengue especialmente altas debido a los huracanes y la permanente humedad que favorecen la reproducción de la Aedes. Y lo que nosotros pretenderíamos es que lo mismo que ocurrió en Australia ocurra aquí en La Paz, para que a través de este programa pudiéramos eliminar el dengue en los países en donde la transmisión es importante en cierta temporada. Con el método Wolbachia parece posible que en unos años México quede libre de casos de dengue, zika y chikungunya, lo cual permitiría ahorrar los 1.200 millones de pesos en programas de prevención y los 400 millones por tratamiento que el gobierno gasta cada año tan solo en dengue. La verdad suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Será que algo podría salir mal? Cuando uno manipula ecosistemas y este tipo de cosas, podrían surgir, por ejemplo, variedades de virus que fueran resistentes a Wolbachia y entonces volver a infectar, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabemos y esperemos pues, que no suceda para que esto se pueda aplicar y tenga éxito. Suena demasiado bueno para ser verdad y hasta los más confiados sugieren monitoreos permanentes para comprobar si realmente funciona y que no va a propiciar nuevos riesgos. Pero por lo pronto es una realidad. Wolbachia está comprobando ser una poderosa herramienta para controlar la transmisión de virus por vectores. Una increíble bacteria que nos está dando la oportunidad de cambiar la historia de las enfermedades transmitidas por mosquitos.
Una bacteria increíble que se va volviendo más creíble a medida que la ciencia entiende cómo es que consigue lo que hace dentro del mosquito. Una vez que lo infecta, se mete con su sistema inmune, controla su ciclo reproductor y crucialmente impide que transmita el virus que causa las epidemias. Todo este conocimiento viene de investigación fundamental como la que hace Salvador Uribe del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctor Uribe, bienvenido. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Estamos hablando de enfermedades que se conocen como enfermedades transmitidas por vectores, que da la noción de que el virus en realidad no entra directamente al cuerpo humano, pasa por el vector que es el mosquito. Y hablamos de dengue, de malaria, zika, chikungunya, el mal de Chagas, un repertorio enorme de enfermedades. Pero en el mismo nombre, transmitidas por vectores, viene sugerida lo que uno pensaría que podría ser la solución más fácil, el matamoscas, eliminar a los mosquitos. Suena a un problema médico, la epidemia, pero en realidad es un problema ecológico, ¿no es cierto? Bueno, nosotros sí lo estamos enfocando desde el punto de vista médico. Nos interesa muchísimo saber cómo van a coevolucionar dos organismos que se encuentran en la naturaleza. Y con Wolbachia vemos la bacteria que están introduciendo en mosquitos, que se está creando una nueva relación y todavía no ha habido suficiente coevolución, todavía no se conocen suficiente y por lo tanto el mosquito muere pronto y además Wolbachia elimina a algunos virus que se encuentran en el mosquito mismo y eso hace que la transmisión del dengue sea menor. Vamos a ver los detalles de dos de esas tres cosas, pero me interesa regresar a la primera. La noción de coevolución es una noción fascinante. Los organismos no evolucionan independientemente, aislados del resto del mundo. Siempre evolucionan dentro de un ecosistema en el que conviven y compiten con otras especies en evolución y a veces esa evolución es como una trenza y van coevolucionando. Pero entonces, déjeme regresar a la noción de que es un problema ecológico desde el siguiente punto de vista. Exterminar a los mosquitos mecánicamente es imposible, simplemente una cuestión de números, ¿no? Claro. No se pueden contar el número de mosquitos e ir uno por uno y eliminarlos. Y las alternativas no son muy apetecibles. Hay un artículo en la revista Novedades en Medicina que está escrito parcialmente por su hija, Cristina Uribe, y una colega de ustedes, Natalia Chiquete, y menciona las opciones a la eliminación del mosquito. Dice, la generación de vacunas que tienen un proceso de desarrollo lento y la exterminación de vectores, o sea, mosquitos con insecticidas, que crea una serie de problemas ambientales espeluznantes. Usted estudia células, en concreto mitocondrias de las células. ¿No le da la impresión a veces de que nosotros, los animales superiores, los humanos en particular, estamos un poco de invasores en un mundo que en realidad es de los microbios? Bueno, hay dos especies que están aumentando en la Tierra, los humanos y las bacterias. Y aumentando sin control, además. Aumentando rápidamente. Ahora, en el momento en que se facilita un nicho ecológico, hablemos de ecología pues, en el momento en que se facilita un nicho ecológico para un insecto, este lo invade. Entonces, con el calentamiento global, los mosquitos que normalmente vivían en zonas tropicales calientes van invadiendo zonas que se van volviendo tropicales y a las que no tenían acceso. Déjame precisar una cosa ahí. Es como si hubiera fronteras ecológicas, de lo que se llaman nichos ecológicos, y esas fronteras se están moviendo, de maneras que no entendemos del todo bien, ¿cierto? Cierto. Pero también, por ejemplo, el mosquito anófeles, el que transmite el paludismo, la enfermedad que mata 1.300.000 personas al año. Con el enfriamiento global anterior a estos siglos, desapareció de Europa. Ahora con el recalentamiento global ya lo tenemos otra vez en toda la zona del Mediterráneo, Italia, Grecia, España. Y a nosotros mismos ya nos apareció malaria, ya tenemos paludismo en todo el sur de México y en la costa del Pacífico, una zona de en la que hay una gran cantidad de paludismo es Sinaloa y Sonora.
Es muy interesante porque entonces esta noción de pensar un problema, insisto, en apariencia médico, como son las epidemias, desde un punto de vista ecológico, lo podemos pensar incluso en dos escalas. Hasta ahora hemos estado pensando en la escala macro y hablamos de nichos, fronteras, nichos ecosistémicos y fronteras de los ecosistemas, o de continentes como Europa, África, Asia, etcétera. Pero a nivel microscópico, de microbios, que es el nivel en el que usted trabaja, las cosas se comportan también como si fueran ecosistemas. Usted hablaba al principio, y no lo dejé continuar, pero ahora regresamos, de cómo la infección de Wolbachia en los mosquitos hace que controlen la cantidad de virus que hay dentro del mosquito. Examinemos eso y examinemos a Wolbachia como una especie de bacteria de Troya. Todo pasa en escalas que para nosotros son inaccesibles y casi inimaginables, ¿no? El virus dentro del mosquito que pica al humano, este es un proceso, pero una vez que lo pica, le inocula la saliva del mosquito en donde van los virus. Regresamos a la escala viral, solo que ahora el virus está dentro del ecosistema humano. Pero ocurre que si Wolbachia infecta al mosquito, pasan cosas sorprendentísimas. Leo de un artículo de unos científicos brasileños, dicen, muy reciente, de 2016, dicen, mosquitos con Wolbachia mostraron menor prevalencia viral, es decir, menos carga de virus dentro del mosquito, y crucialmente no llevaban virus infecciosos en la saliva. Por lo tanto, en el proceso que describí hace un momento, si pican al humano, le inyectan la saliva, ya no viene el virus, ya no se produce la infección de dengue y de todas estas cosas. Dentro de un momento vamos a hablar de la carga viral, de qué le hace a los virus ahí dentro. ¿Se entiende por qué la bacteria Wolbachia puede eliminar el virus de algo tan específico como la saliva del mosquito? Sí, bueno, en realidad lo hace de dos maneras. La primera es que Wolbachia está compitiendo con el virus por los alimentos que provee el mosquito. Eso es fascinante, porque esa es la visión ecosistémica otra vez. Sí. Conviven en un Hay un ecosistema en el intestino y en las gónadas del mosquito. Entonces, en el momento en que Wolbachia llega, elimina el virus porque le está quitando alimento. ¿Eso por es una otro hipótesis lado, o eso es algo de lo que están seguros? Ocurre, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo pueden saberlo? Porque es una competencia que ocurre en un ecosistema que solo pueden ver por el microscopio y ni siquiera estoy seguro de que lo puedan ver claro, en vivo. y a nivel de biología molecular, y no es en vivo, pero en el momento en que dice uno, este mosquito tiene tantos días de vida, se elimina, o bueno, se sacrifica y ahí se cuantifica qué es lo que pasó. Déjeme precisar la pregunta. Hay una cosa que se llama el Programa Mundial de Mosquito, que tiene una página de internet que básicamente se llama Eliminar Dengue, y viene un capítulo de México. En la sección de preguntas frecuentes dice, ¿Wolbachia puede aumentar el sistema inmune natural del mosquito? Esa es una vía por la cual la bacteria puede ayudar a combatir el virus dentro del mosquito. No. Bueno, eso dicen ellos, pero la parte que nos atañe es la siguiente. Dice, el virus también compite por moléculas clave como el colesterol, pero Wolbachia lo consume y esto significa que el virus no puede crecer dentro del mosquito. De acuerdo. El asunto espectacular es Wolbachia vive dentro de las células del mosquito, ¿cierto? Usted hablaba del intestino y las gónadas, pero vive dentro de las células. Sí. ¿Y la competencia ecológica ocurre allí? Dentro de las células con el virus. Ajá. Epiteliales del intestino y muy importante las de las gónadas, porque esa es la manera en que una Wolbachia se transmite de madres a hijos. El 70% de los insectos que hay en el planeta está infectado por Wolbachia. Y ahí uno encuentra diferentes grados de adaptación. Es como su caballo de Troya, si nos acordamos de cuando los romanos se robaron a las sabinas. Ahí hubo una coexistencia y hubo hijos de las sabinas y los romanos, y ellas los defendieron cuando los sabinos fueron a atacarlos. Eso es coevolución. Y eso es lo que ocurre con Wolbachia en todas las especies, y ese es el problema que tenemos. Y en parte es la solución, y en un segundo vamos a hablar de cómo Wolbachia entonces se mete, como lo dije yo, con la progenie de los mosquitos. Pero quiero cerrar primero esta parte de la competencia ecológica. La observación, la evidencia empírica es que mosquitos con Wolbachia, mosquitos hembra, porque las hembras son las que nos pican y las que nos transmiten la saliva. Hembras con Wolbachia
tienen 0 virus en la saliva y además tienen una menor carga viral dentro. Sí. La hipótesis, yo le digo hipótesis, es que la competencia por recursos dentro del mosquito la está ganando Wolbachia, la están perdiendo los virus. Y es más de un virus, es el virus que causa el dengue, el virus que causa Zika, al parecer Yo hay vuelvo a 3 o 4 insistir, más. Esa explicación es el Plasmodium suficiente? falciparum, que no es un virus, es una célula normal, es el que provoca el paludismo y también convive con Wolbachia. Y para mí ese es el reto. El dengue mata 13,000 personas al año. No deja de ser El una epidemia paludismo importante, mata sí. 1,300,000. Nos importa mucho el dengue porque de los 13,000, 11,000 están en América. Pero estará de acuerdo entonces que si vamos a tratar de atacar distintos virus y de hecho dentro de distintos mosquitos, la tonada común es que hay competencia por recursos dentro del ecosistema mosquito, incluso dentro del ecosistema sí, seguro. célula de mosquito. Seguro. Sigo sin estar completamente claro de cómo pueden estar seguros de que lo que explica la baja del virus es la competencia por recursos ahí dentro. Bueno, usted puede tener un cultivo celular de Viri en una caja de Petri y ahí les va proveyendo diferentes nutrientes. Y luego les va retirando esos nutrientes y ve cómo el virus ya no se reproduce. Y luego mimetiza el mismo fenómeno agregando Wolbachia y viendo qué nutrientes desaparecieron y cuál es el umbral para que el virus ya no se reproduzca. Y la hipótesis es que las condiciones en la caja de Petri simulan con bastante precisión las condiciones dentro de la célula. Que es una hipótesis nada más. Pero No está podemos- reforzada por la Claro, evidencia empírica, es decir, si Claro. hubiera virus en la saliva, esa hipótesis sería más débil. Claro. Bueno, entonces eso establece que Wolbachia dentro del mosquito consigue 2 cosas fundamentales: bajar la carga viral y crucialmente impedir que el virus llegue a la saliva. Eso, sí, digamos. Y mata al mosquito antes. Y lo hace, sí, y eso nos va a meter en un problema ecológico dentro de un minuto. Ojalá me dé tiempo de llegar a eso. A ver, Pero es que primero quiero pasar por la idea que A habíamos ver. dejado colgada de lo que le hace a la progenie del mosquito, porque me parece un ejemplo fascinante justamente de coevolución. El efecto crucial de la bacteria sobre el mosquito es una cosa que ustedes llaman incompatibilidad citoplásmica. Y como yo no soy quien para explicarlo, leo a William Sullivan de la Universidad de California, Santa Cruz, que lo hace muy bien en un artículo. Dice: el éxito de Wolbachia se debe mayormente a su eficiente transmisión vertical, es decir, pasa por la vía materna, y su extraordinaria habilidad para manipular la reproducción del huésped. Puesto que Wolbachia se transmite exclusivamente por la línea germinal materna, de madres a hijos, ha evolucionado estrategias dramáticas que incluyen la incompatibilidad citoplásmica, es decir, hembras no infectadas que se aparean con machos infectados producen embriones inviables. Hay que repetir esto último. Hembras que no tienen a la bacteria y que se aparean con machos que sí la tienen, producen embriones que no van a ser viables. Esto es anticoncepción por infección. A usted Sí. lo dice con toda la naturalidad, a mí me deja con los ojos de plato, ¿no le parece sorprendente? lo que pasa es que Wolbachia le transfiere genes al cromosoma Del mosquito. del mosquito. Y entonces el cromosoma infectado es diferente, es más largo. Y a la hora de aparearse con el cromosoma normal para dar un cigoto, un producto, ya no... El ciclo ya reproductivo no embonan. progresa. Y entonces ya no se produce la cría. Insisto en que quienes se dedican profesionalmente a esto, como usted, probablemente se pierden del placer de la sorpresa que tenemos los mortales que escuchamos la historia Esto por primera lo vez. sabemos desde hace 3 años, ¿eh? Y fue una gran Es sorpresa. absolutamente fascinante. Elimina a los machos, porque ¿está usted de acuerdo que los machos en la naturaleza no sirven para nada? Dejémoslo para Entonces, otro programa. hace que las hembras, que son las que realmente van a dar progenie, se reproduzcan mucho más. Ok, llevemos ese pensamiento a la siguiente etapa, pero quiero terminar con lo que dice Williams, a quien cité hace un momento. Dice: Wolbachia ha evolucionado, él dice en lo que acabo de leer,
Wolbachia ha evolucionado a estrategias dramáticas, pero en realidad quiere decir la evolución ha producido bacterias que tienen estrategias que nos parecen dramáticas. Llego a esto porque hace 2 semanas estábamos discutiendo CRISPR aquí y estábamos discutiendo la noción de que la evolución no ocurre con ningún propósito ni por agentes que tienen conciencia. Todo esto ocurre de otra manera. Ustedes en biología regresan hasta la evolución para explicar fenómenos como este, pero los principios fundamentales tienen que ser de termodinámica fuera del equilibrio. Esos no los conocemos, ¿verdad? Bueno, ¿el origen de la vida se refiere o por qué se multiplicaron No, me ácidos refiero a que ribonucleicos? los biólogos suelen hablar de procesos evolutivos como si Wolbachia tomara una decisión. Ah, no. Pero evidentemente no. Todas estas Es cosas ocurren selección espontáneamente. natural. Exacto, pero Un día usted aparece con un pulgar opuesto y entonces él selecciona su progenie con respecto a los que no tienen pulgar, porque usted puede manejar herramientas y puede hacer cosas. y entonces los que tienen Es esa el ventaja se azar. van a reproducir más que los que no la tienen y a la larga. Claro. Lo cual me conduce al problema que hemos estado discutiendo aquí y que he estado postergando, pero como nos acercamos al final, este es el momento de hacerlo. Si efectivamente el objetivo final es que tener una población de 100% de hembras con Wolbachia, porque con ellas no hay descendencia, entonces no estamos apuntando a la eliminación de la especie Aedes aegypti. Bueno, dije mata a los machos, no a todos los machos, simplemente feminiza la especie. Pero podemos... Y una vez que ya está establecida, en el 100% de los individuos, permite que se vuelva a equilibrar eso, porque ya tomaron, sustituyeron a la especie no infectada. Y ese es el primer paso. Eso, quién sabe cuándo llegue a ocurrir en dengue, dentro de 50 años. Y entonces va a haber coevolución y el mosquito, lo que a nosotros nos preocupa, el meollo, el centro de este proyecto, lo que está haciendo Cristina Uribe y Natalia Chiquete, lo que nos preocupa es que cuando Wolbachia y el mosquito aprendan a vivir juntos, el mosquito ya va a poder vivir los 60 días que vive el no infectado en lugar de los 24 que vive el infectado. No solo eso, sino que, y le hago la pregunta tramposamente de 30 segundos porque es lo que nos queda, los virus son notables por mutar brutalmente en unos segundos. ¿La solución que enfrentamos ahora será una solución temporal? Yo creo que lo del mosquito es temporal porque la bacteria y el mosquito se van a acoplar y hay que conocer la fisiología de la bacteria para poder estar prevenidos y hacerla que transmita proteínas que prevengan la infección por el virus, no nada más que lo eliminen, sino que no llegue. Esa idea la exploraremos en otra oportunidad. Por lo pronto, Salvador Uribe, De mil muchísimas amores. gracias por haber venido. Gracias. Gracias.